conferencia Principios, Bondades y Objetos de la Justicia Restaurativa, y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros ponentes, a nuestros conferencistas y a nuestra moderadora. Principios, bondades y objetos de la justicia restaurativa. Para dar inicio a esta conferencia, vamos a dejar el uso de la palabra a la jueza de primera instancia del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, maestra Ivonne Eduviges Méndez Castro. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí, un honor poder presentar a nuestros expositores en esta mesa de diálogo sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Y bueno, pues contamos con la participación de dos grandes ponentes, expertos en la materia. Tenemos al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. El magistrado Sergio Arturo Valls Esponda es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, funge también como titular del Centro de Mediación, ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue comisionado en el INFOEM. Es catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México y ha publicado diversos artículos y ensayos. Fue designado mediante asamblea de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, coordinador de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, formó parte del grupo revisor de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, fue designado como presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Démosle por favor un fuerte aplauso. Gracias, magistrado. Y también contamos con la brillante participación de la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. Ella es experta en medios alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa, autora del libro modelo Catartizo de Justicia Restaurativa Familiar, pionera en México de los procesos de justicia restaurativa familiar, docente en métodos alternos de solución de conflictos en diversas escuelas judiciales, universidades e instituciones de educación privada en México y Latinoamérica, ponente nacional e internacional. Certificada por el conocer en los estándares de competencias, solución de conflictos mediante técnicas de neuronegociación, evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia en conciliación laboral, conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual, conciliación para la solución de conflictos en materia laboral colectiva. Cuenta con la certificación en técnicas de conciliación laboral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos de América. 14 años se desempeñó como servidora pública en el Poder Judicial del Estado de México, ocupando los cargos de mediadora, conciliadora, certificada del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, facilitadora judicial en materia penal y penal para adolescentes, fue encargada de la unidad de mediación especializada en materia mercantil, mediadora y facilitadora en procesos en materia familiar en primera y segunda instancia, es pionera en México de los procesos de justicia restaurativa familiar, coordinadora en México del proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa Penal y Penal Juvenil, auspiciado por la Comisión Europea, docente en métodos alternos de solución de conflictos en diversas escuelas judiciales, universidades e instituciones de educaciones privadas en México y Latinoamérica, ponente nacional e internacional en temas relacionados con justicia restaurativa, delegada del Foro Internacional de Mediadores Profesionales en el Estado de México, creadora del modelo Catartizo de Justicia Restaurativa Familiar, fundadora del espacio Claudia Villavicencio JR en redes sociales. Cuenta con la certificación internacional como especialista en prácticas restaurativas y diseño de programas restaurativos, docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente ocupa el cargo de directora de la Oficina de Representación Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México y es formadora de conciliadores en materia laboral. Démosle un caluroso aplauso y bienvenida.
Bien, pues damos inicio a esta mesa de diálogo y para ello damos el uso de la voz al magistrado Valls Esponda. Gracias. Muchas gracias, jueza Claudia, qué gusto compartir mesa. Y gracias a todas y a todos ustedes. Ya sé que es tarde, les prometo que va a ser rápido. Nos vamos derechito y al grano, como buenos mediadores, a hablar de lo importante y a dejar todo lo que no nos funcione para otras cosas. Hablar de justicia restaurativa me entusiasma y me entusiasma mucho. Es un tema que no era muy presente en este tipo de congresos, que sigue siendo ausente en muchos estados de la República. En el Estado de México somos unos verdaderos impulsores desde hace tiempo de estos modelos, de esta forma de gestión de conflictos. Les voy a contar una historia. Les voy a hablar de Annie. Annie tiene 12 años. ¿Se acuerda ella muy bien que era domingo cuando iba caminando con su papá y con su mamá? Y se acuerda bien porque llevaba el vestido azul con bolitas blancas, que es el que usaba para ir a misa. Annie, camino a su casa, sintió que la discusión tan frecuente de sus papás estaba subiendo de tono. Era más fuerte, más de lo habitual. Los reclamos de la mamá, la forma de contestar del papá. Llegaron a su casa, se sentaron en una mesa que estaba junto a una apretada cocina, y entonces ella notó que su papá temblaba. Estaba temblando como no era normal en esas discusiones. Empezaron a gritarse cada vez peor, incluso con algunos insultos. Annie lo que decidió es subir a su cuarto. Se escondió debajo de la cama y siguió escuchando los gritos. De pronto, los gritos subieron de tono. El grito de la mamá diciendo su nombre: Annie, Annie, ven. No supo Annie qué hacer. Estaba temblando, angustiada debajo de su cama. Fue entonces cuando empieza a bajar las escaleras lentamente y en el último escalón voltea a ver a donde está la chimenea y ve que su mamá está tomada de los cabellos por su papá con una mano y en la otra mano su papá sostiene un hacha, el hacha con la que frecuentemente cortaban la madera que alimentaba la chimenea. Annie se pasma. La escena siguiente, están los tres sentados otra vez, temblando el papá, llorando la mamá y Annie llorando. Y el papá la voltea a ver y le dice: ¿y tú por qué lloras si a ti no te hice nada? Así empieza un libro que se llama La vergüenza, que lo escribió una autora, Annie Ernaux, que es una autobiografía. Esto le pasó a ella, a la autora, premio Nobel, por cierto, de literatura 2022. Esto le pasó a ella. Ella habla, todos sus libros son autobiográficos. Ella lo que dice en este libro es que después de ese día, que lo recuerda con tanta nitidez y que nunca lo había comentado a nadie hasta que decidió escribirlo, ella se da cuenta que ese día su vida cambió. Aunque su papá le dijo que a ella no le habían hecho nada, a ella le habían hecho todo. Porque ese día, nos dice la autora, a partir de ese día empecé a vivir con vergüenza. Así se llama el libro, La vergüenza. Con vergüenza de saber que mi familia era violenta, con vergüenza de que ya había terminado mi infancia ese día, con vergüenza ante la religión porque eran muy religiosas, con vergüenza ante mis compañeros, porque yo no sabía si también pasaba eso en sus casas y me daba vergüenza preguntarles. Ese día Annie conoció la vergüenza y a partir de ahí su vida, nos dice en este relato, cambió para siempre. Para siempre, en sus relaciones con otras personas, con sus parejas, en fin. Vale mucho la pena el libro. Esto lo platico porque de eso vamos a hablar hoy, de la restauración en temas familiares. Esa familia nunca tuvo la oportunidad de ir a una sesión de justicia restaurativa. Este tema nunca se volvió a tocar. Ella decía que cuando regresaba de la escuela o después de las misas tenía miedo de que encontrara a su mamá muerta. Tenía miedo de que su papá, que tanto amaba también ella, hiciera una locura que la desprendiera de su hogar para siempre. Y entonces esta vida siguió. Ella platica que 15 o 20 años después su padre fallece y nunca volvió a hacer otra escena con esa magnitud, ni nunca se volvió a tocar el tema, pero ella conoció la vergüenza. Quiero que platiquemos hoy sobre la importancia de la justicia restaurativa. ¿Por qué vale la pena sanar? ¿Por qué vale la pena restaurar no solamente relaciones de pareja o relaciones familiares, sino internamente?
Y de eso vamos a platicar hoy. Qué bueno que me acompaña Claudia Villavicencio. Si alguien conoce de justicia restaurativa en el estado, en el país, en el continente, es Claudia. Cuando yo llego a la dirección del centro estatal, ahí me acompaña Claudia, ella era responsable de un área y ella realmente es quien me introduce al mundo de la justicia restaurativa. Gracias a todo este andamiaje, estos cimientos que había construido ya en el centro de mediación, personas como Cristina Miranda, que habían dejado ahí unos verdaderos cimientos, una estructura muy fuerte, muy poderosa, que nosotros llegamos a subirnos y a construir, a seguir construyendo sobre ella. Y es así como encontré la fortaleza, encontré también la importancia, la trascendencia de este modelo, de este enfoque, de esta forma de gestionar conflictos. La primera vez que Claudia me dijo: acompáñeme, magistrado, vamos a hacer un círculo restaurativo. Yo, ay, Claudia, pero mira, acompáñeme, vamos a hacer para que vea. Usted mire, se sienta atrás y se va involucrando en esto. Bueno, lloré ahí, el señor magistrado, ¿no? Y es que es muy poderoso, y es cuando uno se da cuenta que cuando entramos al fondo de los conflictos, desentrañamos el contenido que tienen ahí, a todo lo subyacente, es cuando nos percatamos la necesidad que tiene la justicia de humanizarse. Esta es mi primera intervención. Vamos a escuchar ahora qué es la justicia restaurativa con Claudia. Muchas gracias, estoy muy honrada, magistrado, por la oportunidad que me da de compartir mesa con usted. Agradecida siempre con este Poder Judicial del Estado de México, que es mi cuna. Y pues la verdad es que me encuentro muy emocionada, porque siempre creo que hay muchas formas de regresar, y Dios ha sido muy bondadoso conmigo porque me permite estar con todas y todos ustedes compartiendo lo que nació en este Poder Judicial del Estado de México, porque fue aquí donde nació ese modelo de justicia restaurativa familiar, que debo decirles hoy es la referencia en México y en otros países cuando se habla de justicia restaurativa familiar. Incluso hablaremos un poco de ello, es la referencia que tomó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en esos 3 artículos que nos regaló en su sección quinta. 584, 585 y 586 no son una aportación del Código Nacional, el antecedente nació en este Poder Judicial del Estado de México. Más tarde les platicaré de los antecedentes que hay, que a partir de los cuales podemos decir que en este Poder Judicial del Estado de México está documentado lo que hoy dice el Código, mucho antes de que el Código Nacional lo reglamentara, y pues por eso agradezco la oportunidad. Creo que relatos como los que acaba de narrar el magistrado Valls, como Ani, hay muchos Anis y hay muchos Santis. Yo les voy a contar brevemente la historia de Santi, porque fue un caso de este Poder Judicial del Estado de México. Santi era un niño que sus papás tuvieron un noviazgo muy breve, como consecuencia de ello intentaron una vida en común, no lo lograron. Promueven un divorcio, como consecuencia de ello llegan a un convenio en la vía intrajudicial. En un primer momento la guardia y custodia era en favor de la madre, la comunicación totalmente rota entre el padre y la madre, porque bueno, esto es una realidad. Y perdón, maestro, le voy a copiar, me voy a parar porque ya me dio la ansiedad. Entonces, muchas gracias. Y entonces resulta que Santi viene de esta familia donde hacen sus papás un convenio en vía intrajudicial. Estos convenios que nosotros conocemos, que pueden llegar al punto de ajustar cuestiones de orden jurídico, pero no de fondo. Esto hay que decirlo, ¿no? Por eso es importante hablar de justicia restaurativa familiar, porque este caso de Santi pues fue así. Sí tenían un convenio, sí se fueron del juzgado con un convenio en la mano, pero se fueron peor que como llegaron ese día. Entonces el conflicto escaló, y la confianza y la comunicación y el respeto y la relación totalmente rota. Yo decía mucho en los procesos de justicia restaurativa familiar que pues las sentencias y los jueces no se van con los papás y las mamás y los niños a las casas a cumplirlas, ¿verdad? Ese es un proceso que vive cada familia en sus hogares. Así le pasó a Santi, y como consecuencia de esa circunstancia, un día el padre de Santi se los lleva a convivencia, llega y lo reincorpora al hogar donde estaba con su madre. La mamá no estaba, el papá se enoja, lo regresa con él, y ella dice que intentó comunicarse con su papá, pero que como era muy agresivo, pues
lo dejó por la paz, esperó a que se le bajara el enojo, y resulta que así Santi quedó 3 años incorporado en la vida real y práctica con su papá y ya no con su mamá. Pasando estos 3 años, el padre de Santi promueve un procedimiento donde pide el cambio de circunstancias, ¿no? Ahora que se declare la guardia y custodia de Santi en su favor y la madre aporte una pensión alimenticia. Se le otorga el cambio de circunstancias y la madre apela. El asunto llega a segunda instancia, a la ponencia en la que efectivamente en aquel momento estaba la magistrada Cristi, y ese fue el caso del que derivó el primer círculo de sentencia familiar en México, del cual derivó una tesis de Estado que es uno de los antecedentes de prácticas restaurativas en un sistema judicial. Ese círculo de sentencia fue solamente un círculo de sentencia, no es nada más, no todos los procesos restaurativos van a generar círculos, es totalmente todo un espectro de prácticas restaurativas donde se tuvo que trabajar con esta familia. Por ejemplo, la comunicación que estaba rota, las faltas de respeto, el ciclo conyugal no estaba cerrado. ¿Cuántos de ustedes han visto procesos en los que las personas están divorciadas en lo jurídico, pero en lo emocional no? Y lo que no se resolvió en la parte conyugal se lleva a la parte donde ejercen paternidades y maternidades, y entonces lo que es un continuo del daño, solo se traspola de una parte a la otra dentro del círculo familiar. Entonces trabajamos con ellos en esta parte de todo lo que en la parte conyugal no se había cerrado, para entonces poder hablar en la parte parental, en la parte donde estaba la paternidad y la maternidad. Santi tuvo participación en el proceso de justicia restaurativa familiar, y algo muy interesante es que se llevaban a cabo prácticas restaurativas con enfoque lúdico. Ahí nacen las prácticas restaurativas con enfoque lúdico, donde se toman herramientas de la terapia libre de juego, así como prácticas restaurativas aplicadas a niños, niñas y adolescentes, cuidando de los protocolos que existen para poder tener intervención con niñas y niños. En una de esas prácticas restaurativas con enfoque lúdico, Santi dijo que una de las cuestiones que le afectaban un tanto era una situación de que le decían que pues su mamá no lo quería, porque no iba a los festivales, no estaba ahí, a él ya no lo querían, solo iba la abuela. Derivado de eso, los padres asumen su responsabilidad, que es uno de los puntos importantes de la justicia restaurativa, tramitan una autorización en la escuela y acudimos a la escuela y hacemos un círculo escolar donde hablamos de los distintos tipos de familias, sin estigmatizar a Santi, pero sí ubicando dentro del salón de clases que todas las niñas y todos los niños y todas las personas tenemos distintos tipos de familia. No me quiero exceder en el tiempo, pero quiero decirles que cuando fuimos a ese salón de clases, pregunté, yo dije que iba del Poder Judicial del Estado de México, y les dije, ¿sí saben qué hacemos en el Poder Judicial del Estado de México? Y una niña dijo, son los que separan a los papás. Eso nunca se me va a olvidar, porque era una niña que venía obviamente de una separación de sus padres, donde por supuesto visitó los juzgados, y cuando yo dije que venía del Poder Judicial, la niña dijo, sí, es donde separan a los papás. Entonces ese proceso restaurativo permitió trabajar con la comunidad escolar, con los padres, con Santi, con la familia extendida. Fue todo un proceso que hoy está documentado, que de eso se trata el modelo catartizo de restauración familiar. Se llama catartizo porque implica restauración, oportunidad y catarsis, la que tienen que vivir las familias antes de su reestructuración. Hoy el Código Nacional en el artículo 584 dice que el objeto de la justicia restaurativa es la reestructuración familiar, la asunción de responsabilidades y la reparación del daño. Es un momento clave de la justicia familiar porque se habla de reparación del daño ya no solo en el ámbito penal. Hablemos de reparación del daño en la materia familiar y no solamente la material, la integral. Y estamos llamados a hablar con perspectiva de infancia de a de veras, no solo la que está, con mucho respeto para todas mis amigas juezas y jueces y magistrados que están aquí, que saben que los quiero y que me emociono verlos, no solo en las sentencias, en la vida de las niñas, en la vida de Ani, como en la vida de Santi, como en la vida de las niñas, de los niños y de todas las personas que están inmersas en tragedias familiares. Los archivos judiciales no son números de expedientes, ahí hay tragedias vivas de personas. La humanización de la justicia es importante en la materia familiar porque hubo un momento en el que se nos olvidó que el centro del derecho siempre han sido las personas y que en el centro de cualquier sociedad siempre ha estado la familia.
Apostarle a la paz desde las familias siempre será una apuesta certera a la paz. Y pues bueno, yo no me quiero extender en esa parte porque ya creo que ya me pasé, pero entonces pues voy a tomar mi lugar y dar oportunidad a que el magistrado continúe con el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, pues acá lo que queremos, Claudia y yo, es hacer un poco dinámico, entonces vamos a tener 2 o 3 intervenciones breves para hacerlo un poco más dinámico. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y arbitrario. ¿Le suena? ¿Quién lo dijo? Muy bien, José María Morelos y Pavón. A él le atribuyen esta frase, no está documentado que lo haya dicho él, pero se lo atribuyen, dice que en un diálogo con Quintana Roo, ahí lo expresó, y bueno, un historiador lo sacó, y muy bien. Y creo que esta frase está en todos los tribunales del país, en algún lugar, en una puerta, en un monumento, en una pared. Está nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo tenemos acá en el Patio Morelos, está en todos lados. Yo lo he visto en todos los tribunales del país. Pero creo que nos hemos detenido pocas veces a desentrañar su contenido y alcance. Porque lo que nos dice es que todo aquel que se queje con justicia, o sea, no vengas a pedir algo que no te corresponda, ¿no? Primero, con justicia. A mí me da mucho coraje cuando estaba integrando sala la cantidad de juicios, de nulidad de juicios concluidos por fraudulentos, ¿no? Pero bueno, que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo ampare y lo escuche, y lo escuche, ¿no? Qué importante es tener un tribunal que te escuche. Es cuando nos damos cuenta que nuestra autoridad, nuestro poder y nuestra fortaleza no es solo por tener la última palabra, debe ser por tener la primera escucha, tener quien te escuche. Y es lo que muchos justiciables y los jueces y las juezas lo saben mejor que yo, es lo que quieren, ser escuchados. Por eso es que le estamos dando tanta importancia hoy a la oralidad, para que sea escuchado el justiciable, el suplicante, decían antes, de justicia. Y esto me gusta recordarlo y tenerlo muy presente, porque es ahí en donde está nuestra verdadera presencia, en la facultad, en la oportunidad que damos a las personas, a las familias y a las empresas de ser escuchadas por la autoridad. Y entonces ya decidiremos cómo lo vamos a proteger, que también dice, y a que lo proteja y lo ampare contra el arbitrario. Hay quien dice contra el poderoso y arbitrario, o hay quien dice nada más arbitrario, o sea, no contra cualquiera. Entonces es ahí donde tenemos que replantearnos esta función tan importante que tenemos de acercarnos, de que nos sientan cerca y de escuchar a las personas. Como ustedes saben, hace apenas unos días, el 26 de enero, se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y ahí también tuvimos la oportunidad, como fue en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de incorporar un capítulo relativo a justicia restaurativa, y eso es algo que nos debe de hacer sentir muy contentos y orgullosos, porque fue a instancia de poderes judiciales locales de los estados, principalmente Estado de México, entre otros, que luchamos para que se incorporaran ahí artículos del 81 al 86 que nos hablan de justicia restaurativa en materia familiar, y nos deja ahí los lineamientos. Recuerda, es una ley general, a diferencia de leyes nacionales o federales. Lo que se trata es poner los mínimos, poner los parámetros, los lineamientos para que cada estado lo pueda desdoblar a sus capacidades y necesidades. Pero ya está no solamente el tema de justicia restaurativa familiar, sino también en el artículo 85, justicia terapéutica, ¿no? Para que cada estado, en medida de sus posibilidades, lo podamos desarrollar. Actualmente en el Estado de México, y es algo que debemos de saber, y además decirlo con enorme satisfacción, tenemos todo un grupo de mediadores expertos en materia de justicia restaurativa. Tan es así que nuestro presidente nos autorizó crear una dirección exclusiva para temas de justicia restaurativa. Vemos sobre todo, como ustedes saben, temas penales, ¿no? Acuerdos reparatorios, pero también ahí estamos incorporando la justicia restaurativa en materia familiar. Tenemos unas intervenciones gloriosas que hemos hecho en materia de justicia restaurativa, en donde los que se involucran, independientemente de la materia, si es civil, mercantil
o penal son familias. Y es ahí en donde está la importancia de hacer un buen abordaje, poder llevarlos por el camino de la restauración. Hay muchos temas, como ustedes saben, en mediación no podemos intervenir cuando existe violencia. Pero hablar de violencia es hablar de demasiadas cosas. ¿Ustedes saben con cuántas palabras se define violencia en nuestra normatividad? Más o menos. Aquí el juez Humberto sí sabe, porque una vez lo hicimos. Como 470 palabras para definir violencia, por la cantidad de tipos de violencia que hay. Porque está la violencia patrimonial, económica, psicológica, física, por supuesto, sexual, bla, bla, bla. Entonces llegábamos a un punto que todo era violencia, que era muy fácil, porque la celotipia es catalogado como violencia, ¿no? Entonces es cuando estábamos ahí en estos disyuntivas de pronto, que llegó una señora con una marca en el brazo, ¿no? En donde quería llegar a una mediación con quien le provocó esta marca en el brazo. Pues la primera respuesta, ¿qué es? No es mediable, lo siento mucho, vaya usted a otra ventanilla porque acá le cerramos la puerta. Entonces es cuando debemos de preguntarnos, espérame, ¿qué pasó? Pero esto lo platicamos ahí con secretarios operativos, que son los que reciben, y con algunas mediadoras. ¿Qué pasó hoy? Pues lo que pasó es que la señora tuvo un altercado con su cuñada, porque pues comparten el mismo boiler, entonces estaban ahí discutiendo y se jalonearon y va. ¿Qué pasa si le cerramos la puerta? Señora, vaya usted a la fiscalía, inicie un acta en contra de su cuñada. ¿Y sabes qué nos dijo la señora? ¿Está usted loco? O sea, ¿usted quiere que termine mi relación con mi marido, que es el hermano de mi cuñada? ¿No? ¿Usted quiere que mis hijos y mis sobrinos acaben peleados porque estoy denunciando penalmente a su mamá? Pues no lo voy a hacer. O sea, ¿esa es la salida que damos? ¿Esa es la solución que ofrecemos? Pues no, ¿verdad? Creo que la justicia restaurativa nos permite abordajes a problemas muy específicos, ¿no? Que la mediación no. Por eso es importante incorporarla en la ley general. Por eso es importante que sigamos estudiando, aprendiendo, desarrollando conocimiento en estas materias. Ese es solo un ejemplo, y como ya lo estoy viendo con hambre, vamos a darle ahora la voz a Claudia, pero creo que esto nos deja muy clara la importancia de la justicia restaurativa y por qué se incorporó a partir del artículo 81 con las palabras claves: la restauración, la sanación, el enfoque, que las víctimas, que todos estén involucrados, ¿no? Todas las partes del conflicto. Entonces, seguimos contigo, Claudia. Muchas gracias, magistrado. Pues usted tocó un punto medular. Mediar no es igual a hacer justicia restaurativa. Esto no es un tema de semántica, O sea, usamos mucho la justicia restaurativa porque se escucha muy bien. Pero la justicia restaurativa implica toda una metodología. De entrada es toda una filosofía, va mucho más allá de ser un proceso. La justicia restaurativa es una filosofía reconocida por la ONU que tiene como propósito la pacificación social. La justicia restaurativa tiene distintas metodologías, procesos, procedimientos que están encaminados a distintos fines. Desde la justicia restaurativa la podemos hacer con enfoque preventivo al daño o con enfoque reactivo al daño. Pasamos por una etapa donde la tuvimos que despenalizar, porque antes se creía que solamente se podía hacer justicia restaurativa donde había un delito en materia penal. Por esa puerta entró la justicia restaurativa en México y Latinoamérica. Pero no necesariamente tiene que existir un delito para reconocer que hay un daño. Hoy advertimos que en materia familiar, desafortunadamente, hay muchos daños, hay muchas víctimas. En materia escolar, claro que hay escenarios donde no solamente hay conflictos, el conflicto escala y genera daño. En materia comunitaria, nos pasó en Semana Santa en Taxco, una circunstancia donde sin lugar a duda vemos la intervención de la comunidad como víctima y como ofensora, y podemos, mucho más allá de juzgar, tratar de comprender y a partir de ahí poder generar una forma en la que se pueda restaurar el tejido social. Mediar no es igual a restaurar, porque cuando hacemos mediación, y eso es bien importante, compañeras, compañeros jueces y juezas, que lo comprendamos muy bien, porque cuando esto inició, la crítica más dura era: no puedes hacer justicia restaurativa en violencia familiar.
Y les estoy hablando de hace 10 años que esto empezó. Y era por no comprender que mediar no es igual a hacer justicia restaurativa. Que jamás en un proceso de justicia restaurativa se estaba pretendiendo poner a la persona que ha sufrido un daño a negociar con la que se lo generó. Entender que mediar y conciliar y hacer justicia restaurativa no es lo mismo nos llevó muchos años. Gracias a que hoy el código en una sección quinta en 3 artículos dice que la justicia restaurativa permite la intervención en casos de violencia, exceptuando la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, nos deja claro que no es mediación, que no es conciliación, porque no estamos frente a un conflicto co-construido, no está en el mismo lugar la víctima que el ofensor. Y en materia familiar le vamos a agregar algo más. La sinergia que se genera dentro de un núcleo familiar hace que en ocasiones sea la víctima y el ofensor quienes cambian de lugar. O sea, hay un nivel de codependencia, hay un nivel de interacción donde juegan ambos papeles. La violencia va mucho más allá de ser un acto. Es todo un proceso estructurante que en materia familiar tiene que ser visto de esta manera. No es un evento. Es un proceso estructurante que termina por normalizar la violencia dentro de la familia. La normalización lleva a que lo toleres y posteriormente a que lo reproduzcas. Por esa razón, la violencia es parte de la herencia familiar. Por esa razón, hay padres y madres que no logran alcanzar a comprender por qué esa forma de crianza está generando daño. ¿Por qué? Si así me crió mi papá y mi mamá y yo soy una mujer hecha y derecha, ¿en qué momento yo estoy haciendo daño? O sea, sí ha pasado relatos como los que mencionó el magistrado, los que les platiqué yo, pero eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. Hay una condicionante constante de normalización de la violencia que en los procesos de justicia restaurativa implican un reto. Punto 1. Para cualquier proceso de justicia restaurativa debe trabajarse con el reconocimiento de la responsabilidad. El camino del reconocimiento de la responsabilidad en materia familiar, advirtiendo en casos de violencia que puede estar normalizada, implica todo un trabajo restaurativo, donde hay que entrarle hasta lo más profundo, porque hay personas que ni siquiera son conscientes de que eso que viven se llama violencia. No le quiero romper el corazón a nadie cuando pongo este ejemplo, pero lo tengo que mencionar. Todos hemos visto Coco, la película, y nos gusta, ¿no? A la mayoría. Bueno, Coco es una viejita que está a punto de morir y que en la casa donde está su hija no se puede ni escuchar la música, ni se puede hacer alusión a nada que tenga que ver con el bisabuelo. Ese es un retrato de nuestras familias típicas mexicanas. Y que de generación en generación ese nivel de resentimiento, ese nivel de violencia pasa de un ciclo al otro y más tarde escala. Hay un estudio que refleja que cuando se advierte en la primera infancia, esto es de los 0 incluso a los 15 años, cuestiones de violencia, obviamente se replican en violencia hacia la pareja, en violencia hacia las hijas, en violencia hacia los hijos y se reproduce en otros ámbitos. Dentro del modelo que tuve la oportunidad de diseñar, hablo del enfoque sistémico complejo, no solo de la teoría de sistemas aplicada a la materia familiar. ¿Por qué? Porque el conflicto familiar que escala y genera violencia se reproduce en el ámbito laboral, se reproduce en el ámbito escolar y se reproduce en el ámbito comunitario. Es decir, hay que mirar con un enfoque multidisciplinario y también de la diversidad de interacciones que tiene una familia con toda la comunidad. Entonces, justicia restaurativa familiar, señoras juezas, señores jueces, no es mediación. De ustedes depende que el propósito que persigue el código en el 584, 585 y 586 se cumpla. Hace un momento escuchaba en la mesa anterior que hablaban de las categorías sospechosas, desde las cuales un juez familiar actúa generando medidas de protección porque no van a poner en riesgo a una niña, un niño o a un adolescente. Me parecería maravilloso que cuando adviertan esas categorías sospechosas también los deriven a justicia restaurativa familiar y no solo se contenten con medidas de restricción que nada restauran de fondo la relación familiar, porque ese señor, esa señora y esos hijos seguirán manteniendo un vínculo, se quiera ver o no.
y se va a replicar no de una, de 1000 formas en la sociedad. Por favor, la justicia restaurativa familiar no es alterna, es adecuada, es necesaria, es urgente. El sistema judicial está rebasado. Hablar de perspectiva de género, hablar de perspectiva de infancia, hablar de nuevas masculinidades implica complementar un sistema. En datos duros, lo platicaba con el magistrado hace un rato, según el INEGI, este es el reto de la justicia familiar. Según el INEGI hay 35 millones de hogares en México, de los cuales el 7.5% de ellos se declaró que existe violencia en el contexto familiar. Solo de las encuestas de INEGI. El 7.5%. 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, estadísticas de la ONU. ¿Y qué creen? Al menos el 70% de la carga de trabajo de los tribunales es familiar. Si ponemos estas cifras de violencia versus lo que ocurre con las cargas de trabajo ante el tribunal, pues vamos a tener mucho trabajo en justicia restaurativa familiar. Deseo que sí, que los compañeros, porque aún los considero mis compañeros, mediadores, facilitadores del Poder Judicial del Estado de México, como de las distintas entidades de la República Mexicana, tengan esa oportunidad de ser estos agentes de cambio social y que de verdad hagan de la justicia restaurativa familiar un complemento. En el 2021, 41.8% de las mujeres de 15 años aproximadamente manifestó haber vivido algún tipo de violencia y después haberse replicado en su vida conyugal. Esos son datos duros. ¿Qué pasaría si, tratando de complementar la justicia, la tradicional, habláramos no solo de medidas provisionales, sino que habláramos de justicia restaurativa, donde además de la medida provisional, pues, que implementemos procesos restaurativos donde se evite el continuo del daño? O sea, ¿hasta dónde tus medidas provisionales realmente protegen? ¿Hasta dónde está la efectividad de esa medida provisional? ¿Cuántas niñas y niños están en los centros de convivencia que pasaron de medidas emergentes a permanentes? ¿Cuántos? ¿En cuántos por incluso estrategia jurídica se plantea como medida de protección la convivencia en un centro? Y claro, los jueces están obligados a dictar las medidas que mejor puedan proteger a las niñas, niños y adolescentes. Eso no está a discusión. ¿Y después de eso qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tan efectivo es el acceso a la justicia? ¿Medidas de restricción? Y si además de las medidas de restricción hablamos de identificar daños y necesidades generadas en el entorno familiar, la medida de restricción y los daños, ¿qué? ¿Quién se encarga de esas niñas? ¿Quién se encarga de esos niños? ¿Quién se encarga de esas madres? ¿Quién se encarga de esos padres? Tenemos serios problemas. Régimen de convivencia, los papás de calendario. Los papás de calendario y las mamás de calendario, tanto en las sentencias como en los convenios. Y convivirán el padre y la madre fines de semana alternados, y por lo que hace a los periodos vacacionales, los años nones y los años pares. ¿Les suena? Esa es la justicia familiar. Guardia y custodia, patria potestad o responsabilidad parental. ¿Y los daños qué? ¿Qué ocurre con esa responsabilidad afectiva y esa responsabilidad parental? ¿Quién se está ocupando de eso? Lo dejo solo para la reflexión. La justicia restaurativa familiar acaba de abrir una puerta tremenda a partir del Código Nacional. Y yo debo decirlo, me siento obligada a decirlo, la ley general permitió también, a través de lo que mencionó el magistrado, hablar de justicia restaurativa. Solo que sí creo que esas 60 horas quedan cortas para capacitar a una persona facilitadora en justicia restaurativa familiar. Lo digo con toda la franqueza, porque no es lo mismo hacer justicia restaurativa en materia penal que ir a una escuela, que hacerlo en comunitario, que hacerlo en familia. Es importante que así como las juezas y los jueces se especializan, las personas facilitadoras también se especialicen y que podamos trascender a esa parte. Definitivamente tenemos un gran reto, pero la muy buena noticia, para que no se nos quite el hambre de la que hablaba el magistrado, es que en el Estado de México ya tenemos importantes antecedentes del cómo sí. Y yo iba a decir somos una institución, pero sí, ¿verdad? Todavía somos una institución, porque sí somos, porque estoy en el Estado de México, soy mexiquense, somos una institución que sí está ocupada y preocupada
por la impartición de justicia que va mucho más allá de decir y declarar el derecho. ¿No suena descabellado hablar de derecho restaurativo familiar? Si el código ya lo dice, ¿por qué no? Complementemos nuestros sistemas. La justicia restaurativa familiar no excluye a la justicia que está en el enfoque jurisdiccional. Muchas gracias. Ya vamos, sí, se oye. Vamos cerrando. Para comentar, a las 60 horas que hizo alusión Claudia, es porque la ley general establece que para ser persona facilitadora, que va a tener además competencia nacional, se requieren 120 horas de formación, de capacitación, como mínimo. Y dice, y si pretendes hacer justicia restaurativa, involucrar con justicia restaurativa, requiere 60 horas más. Es lo que nos dice, es poco 60 horas, estoy de acuerdo con Claudia, es muy poco, pero recordemos que la ley general nos da el parámetro mínimo. Podremos los estados aumentar o gestionar algunas especialidades. Comentarles también, ahora que veamos estadísticas, en 2014 me correspondió ser presidente de la primera sala civil acá en Toluca. Entonces, pues llevaba yo poco tiempo de magistrado, bueno, no poco, 4 años, empecé en 2010, y dijimos, vamos a ver qué está pasando en la sala civil, porque yo advierto que hay demasiadas relaciones de naturaleza familiar entre las partes de los conflictos civiles, usucapiones, acciones reivindicatorias, contratos, controles de arrendamiento, bla, bla, bla. Acá está Yesenia, está Humberto, que estábamos juntos en aquella sala civil, y hicimos entonces una carátula en los tocas, una carátula con información que no se llevaba y que sigue sin llevarse en nuestro tribunal y en toda la República. Y pusimos, entre otras cosas, relación entre las partes civiles. ¿Qué relación existe entre las partes que podríamos advertir del contenido del expediente? Y algunas otras cosas que pusimos, que eran muy buenas, por cierto, por ejemplo, prueba determinante, que cuál fue la prueba que determinó el asunto, y otras cosas para información y para consumo interno. Lo llevé a alguno de los conversatorios entre magistrados y pues, ni me pelaron, pero bueno, ahí lo llevamos, ¿no? A ver, ¿qué porcentaje, ustedes que saben tanto, creen dentro de conflictos civiles en Toluca, porque luego vemos en otras regiones, qué porcentaje creen ustedes que nos arrojó este año, un año entero, 1,200 tocas? ¿Qué porcentaje creen que la relación entre las partes era familia? A ver quién latina. A ver, ¿quién me dice? 70 dice Claudia, ya. 80. ¿Nadie menos de 70? No. 50. Fíjense, porque estamos hablando de arrendamientos y también de servidumbres. No, servidumbres, claro que son familia, generalmente, etc. Bueno, lo que nos arrojó ese dato fue 68%. O sea, están muy cerca, ¿no? Y lo platiqué con algún colega magistrado de región Texcoco y me dice, no hombre, acá estamos en el 90%, porque acá todos son familia, ¿no? Y todas las relaciones, conflictos civiles derivan de asuntos de familia, que fueron mal gestionados, que al final nadie formaliza sus asuntos, entonces aquel predio del bisabuelo que empieza a repartir entre nacidos y no nacidos, y cuando nazca Sergito, mira, de ese árbol a ese, ahí va a estar su casa. Empiezan a repartir y al final del día, eso es lo que deriva las acciones reivindicatorias, las confesorias, todas las acciones reales que conocemos, entre familia. Entonces el abordaje que hacemos está funcionando. O sea, realmente cuando entendemos que tantos conflictos provienen de la emoción, nos funcionan esquemas basados en la lógica, en el razonamiento para solventarlos, no son suficientes, se quedan cortos. Necesitamos entonces aprender a ser multidisciplinarios y darnos cuenta, dejar por un lado de pronto esta, perdón por la palabra, es fea, es fuerte, pero la tengo que decir, empiezo por mí, soberbia, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Necesito aprender otras disciplinas,
Necesito aprender más de psicología, de sociología, de neurociencias. Si todo está acá, ¿no? Al final, ¿no? Son las sustancias que segregamos por las que van manifestando nuestra forma de percibir nuestro entorno. Y es ahí en donde empezamos a entender por qué es tan importante que la materia familiar, que es este congreso, que sigo felicitando a nuestro querido presidente Ricardo Sodi, a Aarón, a Erika, a todos los involucrados en este tipo de congresos, porque solamente así vamos a mejorar. Necesitamos generar una buena teoría para tener una buena práctica. Y aquí, en estos lugares, en estos intercambios dialécticos, es en donde se genera buena teoría. Y es lo que necesitamos para buenas prácticas. Entonces podemos o no estar de acuerdo, pero escucharnos vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y ahí está lo transversal de las relaciones familiares en todas las materias de, no solamente del Tribunal Superior de Justicia, sino también administrativas, y no se diga agrarias, y no se diga escolares, vecinales, etcétera. Ahí es el manejo de emociones tan importante que tenemos que abordar, y para eso nos sirve mucho la justicia restaurativa. Veámoslo con mayor seriedad, reconozcamos, acuérdense de las 3 R's, ya nos las adelantó Claudia, ¿no? Empecemos por el reconocimiento de que necesitamos hacer más cosas, mejores cosas, diferentes cosas. Después de ese reconocimiento, la segunda R, la responsabilidad. Hagámonos entonces responsables de venir a los congresos, de meternos a cursos, de ponernos a estudiar. Y la tercera R, ¿quién se acuerda cuál es? Reparación. Bueno, es la cuarta. Sí, pero bueno, reconocimiento. Reconozco que hice, que no hice, que hice mal, me responsabilizo, y entonces sí viene la restauración. Ahí es cuando restauramos a las familias, a las parejas, a los entornos, a la persona y finalmente un día a la comunidad de la que somos parte. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes, sin duda una mesa de diálogo muy enriquecedora. Y bueno, por cuestiones de tiempo, lo mismo, las preguntas que tengan que hacer llegar a través de las tarjetitas y se harán de su conocimiento. Muchas gracias por esta plática tan enriquecedora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Principios, bondades y objetos de la justicia restaurativa. Adelante, por favor. Les pedimos, sean tan amables de ponerse de pie, nuestros ponentes y nuestra moderadora, para que se haga entrega de los reconocimientos correspondientes. Recibe de manos de la jueza maestra Ivette Eduviges Méndez Castro, recibe su reconocimiento el magistrado Sergio Valls Esponda. De la misma manera recibe su reconocimiento la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. Se les ha hecho entrega de un obsequio y de una moneda conmemorativa de los 200 años del Poder Judicial del Estado de México. Y le pedimos, sea usted tan amable, señor juez Humberto García Villegas, de hacer entrega del agradecimiento a nuestra moderadora, la jueza maestra Ivonne Eduviges Méndez Castro. Podemos relajarnos un poquito. Nos vemos aquí en punto de las 4:20 de la tarde. Buen provecho y nos vemos de regreso para acá.